estamos al aire nuevamente con el segundo bloque de nuestro programa, Cristian Alfredo. Normalmente el segundo bloque lo dedicamos a Magallanes, ¿cierto? Uno de los temas que derivan, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo con la pandemia, con esta enfermedad, es lo que tiene que ver con el empleo, ¿ya? Y se habla, ¿cierto?, de que uno de los motores magallánicos es el turismo, con todos los bemoles que pueda tener el turismo y con la efectiva realidad de lo que significa el turismo en Magallanes, porque comparar el turismo y el desarrollo que tiene con otras realidades, ya desde Argentina, ya desde México, son cosas totalmente distintas. Entonces, estamos llegando a un 7% de desempleo, o superamos ya el 7% de desempleo, pero los especialistas, los economistas hablan de que efectivamente la realidad es que estamos cercanos al 20% del desempleo. Entonces, esto se cruza con la información, en algún momento lo conversamos, Cristian, Alfredo, esto se cruza con la información que hay con el tema de las pymes, ¿cierto? Y hay un estudio de la Fundación Sol que probablemente lo puedes desarrollar tú, Cristian, muy bien, que habla de que el 74% de las pymes está condenada a la informalidad. Entonces habrá que ver cuál es la relación que hay entre el sistema turístico magallánico y las pymes, ¿cierto? Y el 56% de las pymes, ¿cierto?, tampoco no logra generar ganancias siquiera sobre el sueldo mínimo. Entonces hay dos puntos de referencia relevantes que tienen que ver, ¿cierto?, con ingresos. Cedo la palabra, entonces, Cristian, abro el debate. Este es el hilo para lo que está ocurriendo en Magallanes. Oye, yo agradezco realmente que toquemos este tema en particular, porque efectivamente el boletín del empleo refleja de que la desocupación aumentó un 7%. Pero ese es un dato. La desocupación se mide en función de la cantidad de los que están ocupados buscando trabajo, ¿cierto? ¿Ese dato es regional o ese dato es nacional? Ese dato es regional. Sí, porque el otro tiene 2 dígitos, ¿no? Sí, el nacional es mucho más grande. Claro. Superó los 2 dígitos hace rato ya. Claro. Ahora, en el dato regional, con este 7%, eso es una cosa. Pero cuando tú miras cómo han disminuido la cantidad de ocupados, que esa es otra cosa, la cantidad de desocupados disminuyó un 18%. Eso te quiere decir en el fondo que está ahí 18,7% de hecho. Por eso que los economistas dicen que realmente el desempleo está en torno al 20%, porque no hay que mirar solo la gente que está buscando trabajo, que es este 7%. Hay que mirar los que ya dejaron de buscar también, ¿ya? Y ahí es donde tenemos entonces este 18,7%, y por eso que estos economistas hablan que estamos en torno al 20%. Ese es un punto. Ahora, el otro tema interesante es respecto de la famosa pyme o el famoso emprendimiento. Porque fíjate que en estos datos, en Chile más o menos, y esto tiene que ver con lo que hizo la Fundación Sol, el 24% de las personas ocupadas son pymes, es decir, que tienen un emprendimiento, es decir, no tienen un trabajo formal, no trabajan para otra persona, no tienen contrato de trabajo ni tienen boleta honoraria. Lo que tienen es un emprendimiento pyme. Ese emprendimiento pyme, como tú señalaste, está condenado en un 75% más o menos a la informalidad. Eso quiere decir que esas personas pueden que no emitan boletas de ventas, que no tengan patente municipal, que no tengan un establecimiento permanente y que lo que hagan en realidad que son emprendimientos más bien ambulantes o que venden cosas en la casa, la señora que hace empanadas, la mujer que vende perfume, ¿cierto? El señor que anda cortando el pasto, el gaffiter que a veces también hace algunas otras changas, ¿cierto? Entonces, hay bastante precariedad en lo que es este exacerbado discurso en función de la pyme. Exacerbado discurso porque se colocan atributos que la pyme no tiene. Del 56% de las pymes no logran generar ni siquiera el sueldo mínimo. Y este sueldo mínimo, ojo, cuando está en 288.000, o sea, esta cifra es mucho mayor porque ahora el sueldo mínimo inclusive subió. El 82% de las pymes no logra generar un ingreso mensual de 576.000 pesos, que uno pudiese decir que pudiese ser un sueldo decente, ¿cierto? Bueno, y otro dato interesante es que solo el 15% de estos emprendimientos contrata a otra persona, o sea, se transforma en empleador, ¿ya? Entonces, es una cifra preocupante porque no hay un emprendimiento, no hay una pyme que realmente agregue demasiado valor. Esto no es culpa del emprendedor, esto es culpa del modelo, del sistema, porque no damos herramientas para que aparezcan otro tipo de emprendimiento, o ese emprendimiento en realidad pueda ir creciendo, generar más, ¿cierto? Tener cierta producción a él también.
entregarle ciertas herramientas de acompañamiento para que el emprendimiento surja, pues si no se trata que aquí cada uno se le ocurra la idea y que trate de rascarse con sus propias uñas. Pero en función de eso, creo que tenemos un discurso exacerbado respecto de la pyme, y en realidad a la pyme no le estamos dando nada. Y esta cuestión se blinda muchas veces para el beneficio de la gran empresa. O sea, se habla del discurso de la pyme, de que hacer la reforma tributaria porque las pymes están pagando mucho impuesto, y si el 74% no está formalizado, quiere decir que nunca ha pagado ni siquiera IVA. Así que ¿de qué impuestos están hablando? ¿Ya? Cuando hablamos también de que estas personas no están con contrato de trabajo, hay una precariedad absoluta, no tienen imposiciones previsionales, ¿ya? Entonces, yo creo que hay que hacer un enfoque para ver cuál es el desarrollo, y esto es parte de la organización del país, y esa organización del país la tiene que dar el gobierno. Y con esto no estoy diciendo que hay que hacer economía planificada centralizada, estoy diciendo simplemente que el gobierno, por la figura del Estado, ¿cierto?, que tiene que dar señales de para dónde queremos ir. Si queremos transformar, por ejemplo, Magallanes en un centro de producción de energías limpias, renovables, si queremos transformar a Magallanes en un turismo de intereses especiales, y eso significa no hacer turismo masivo, sino que de interés especial y por lo tanto caro para los que lo puedan pagar, no barato, ¿no? Porque o tú apuntáis al volumen, que venga todo el mundo, o apuntáis a los más caros, pero lo más caro significa márgenes mayores, ¿no? Entonces tenéis dos formas de hacer la ganancia: mucho margen y poca rotación, o mucha rotación y poco margen. Entonces, esas cuestiones tenemos que empezar a pensarlas. Tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer en otras industrias que a veces no se consideran que son industrias, como la educación y la salud. Si no invertimos en educación, no vamos a tener gente que haga ideas brillantes, diseños, modelos, formas diferentes de hacer negocio, de hacer emprendimiento y de hacer actividad económica. Si seguimos pensando en simplemente industrializar, estamos sonados. En Europa ya no hay industria, están en China, o están en la India, y esos países están contaminados y tienen otros conflictos. ¿Queremos eso para nosotros? ¿O queremos pensar realmente en el salto tecnológico de meternos en el mundo de la informática, de meternos en el mundo del desarrollo de las telecomunicaciones, en el desarrollo de la telemedicina y otras cuestiones que tienen que ver con la ciencia? Y el considerar a la ciencia realmente como un motor económico también, porque la ciencia te entrega diseños, te entrega patentes, te entrega marcas, te entrega modelos, y entrega fórmulas, ¿cierto? Y un montón de otras cuestiones que también son industrias y que también las puedes efectivamente vender y generar una actividad económica que genera mucho más empleo y genera mucha mejor remuneración. Mira, la minería, que muchas veces es tan detestada, paga por lejos muchas mejores remuneraciones, por ejemplo, que la salmonicultura, ¿ya? O, por ejemplo, que el turismo mismo, paga mejores remuneraciones. Entonces, hay que sentarse a pensar qué es lo que se quiere. Si se pueden hacer cosas, se pueden hacer todas las cosas juntas, probablemente no, pero se podrá hacer una primero y la otra después. Pero alguien tiene que ordenarlo, y ese alguien se llama gobierno. Y aquí no estoy hablando yo de economía o planificación central de la economía. Nadie está hablando de marxismo, estamos hablando simplemente de ordenar, organizar. Es el trabajo que les corresponde al gobierno. Y no que el mercado se organice solo, porque si se organiza solo, ya vemos el despelote que queda. Y aquí están las cifras. 24% de los ocupados son emprendedores con precariedad, que ni siquiera tienen previsión y tampoco pagan impuestos. Claro, cuando queremos cruzar esta información, ¿cierto?, con la realidad de lo que está ocurriendo en Magallanes, principalmente con el turismo, la autoridad dice que el turismo, Alfredo y Cristian, el turismo terminó 1 mes y medio su temporada, 1 mes y medio antes. Y evidentemente en invierno baja mucho lo que significa el impacto, ¿cierto?, del turismo. Y no debiera asombrarnos lo que está ocurriendo ahora en este invierno en Magallanes, pero sí debiera empezar a preocuparnos lo que va a ocurrir a contar de septiembre entonces. ¿Y hacia dónde se está apuntando? ¿Cierto? Hacia el desarrollo de turismo nacional. Pero como tú bien dices, Cristian, si concurrir al Parque Nacional Torres del Paine o venir desde el nivel central o desde Santiago o desde otras partes de Chile hasta Punta Arenas y luego trasladarse hasta Magallanes ya es caro, entonces eso apunta a cierto nivel socioeconómico. Yo no sé si en este minuto a nivel nacional estaremos en condiciones de generar, ¿cierto?, o apuntar el impacto de lo que signifique el crecimiento del turismo en Magallanes a contar de septiembre en el ámbito nacional. Alfredo. Sí, bueno, yo creo que el tema de analizar la estructura económica o la matriz productiva de la región es una tarea permanente y de largo plazo. Yo creo que hasta antes del estallido social y hasta antes de esta pandemia,
también teníamos ciertas dudas acerca de nuestra matriz productiva regional, porque la matriz productiva regional ha ido cambiando, ¿no? Pasamos a tener de algunas empresas que eran como la suerte de California magallánica, llámese la NAP, llámese Metanex, etcétera, que todos lo promovían y todos lo hacían, a una situación mucho más compleja, donde hay sectores que van aportando a la economía. El sector ganadero hoy día no aporta mucho a la economía, en términos es un sector muy tradicional, muy respetable, pero no aporta mucho a la economía, ni en términos de empleo tampoco, ni en términos de cifra del Producto Interno Bruto tampoco, pese a que es una actividad bastante tradicional y bastante respetable. Sin embargo, existen otros sectores que empiezan a emerger en la economía regional, pero siempre uno debe preguntarse cuál es el impacto que logran, o cuál es el impacto en términos de empleabilidad y el impacto en términos también de recursos. Si bien es cierto, se habla del boom o la instalación de la industria salmonera, no queda claro, yo he consultado cifras, cuánto empleo genera la industria salmonera. Yo no puedo encontrar cifras oficiales, o sea, no sé si Cristian las manejará, pero cifras oficiales que me digan a mí cuánto empleo genera en la región es difícil encontrar. Aún teniendo otro factor en cuenta, de que muchas de estas empresas, y producto de ahí vienen los aviones y el recambio que se hace también en el tema del aeropuerto, muchas de estas empresas traen personal de otras regiones para trabajar. En el caso de Puerto Natales, un gran porcentaje no son personas oriundas de Puerto Natales, son personas que vienen de otras latitudes del país a ejercer ciertas faenas. Entonces también el impacto que puede causar en la región es bien especial. Ahora, en términos de la matriz del turismo, bienvenido sea el turismo, creo que es una industria limpia, obviamente también contamina si no se hace con cuidado, es una industria limpia, pero yo creo que también nosotros tenemos que trabajar fuertemente, y eso será tarea de los actores. En algún tiempo de mi vida estuve vinculado a ese sector, en algún cargo que tuve, pero lo que nosotros, cuando hablamos de industria del turismo, ya son palabras mayores. Y no solamente tenemos que hablar de hoteles, tales, alguna infraestructura linda o no, etcétera, sino que tenemos que actuar o tenemos que proveer o propender, yo diría, a una cierta modalidad, a una cierta, yo diría, vocación turística. Y esa vocación turística pasa, digamos, por entramados complejos, ¿no? Que tienen que ver la región misma, los municipios, los empresarios, las empresas turísticas, los operadores turísticos, etcétera. Hasta, por así decirlo, desde la persona que tiene la más alta responsabilidad hasta el señor que es garzón en una mesa. Eso es hacer industria del turismo, o sea, tiene una mentalidad especial sobre el turismo. Y yo creo que en eso todavía en Magallanes estamos en una época de construcción. Ahora, yéndonos a lo más urgente que hoy día, a la cifra de empleo, las cifras de empleo tampoco, a mi juicio, son tan genuinas, porque también hemos caído en una exacerbación de este concepto del emprendedor. Hoy día cualquier persona es catalogada como emprendedor. La persona que repara un enchufe es catalogado como emprendedor. La persona que corta el pasto, que pinta la reja del jardín, es catalogado como emprendedor. ¿Por qué? Porque trabajó los últimos 15 días, los últimos 10 días. Entonces, son empleos muy precarios que yo creo que lo que hacen es esconder el desempleo. Son una suerte de subempleo. Entonces, yo creo que ahí tenemos que tener cuidado. Y a mí me da la impresión de que la cifra de empleo en la región nunca ha sido una cifra tan limpia, ni en este gobierno, ni en los anteriores, no sé, Cristian, tan limpia en términos, porque yo creo que esconde un fuerte complejo o una fuerte dosis de subempleo. Y hoy día, más que nunca, este 7% a mí me parece que es más. Y es más, ¿por qué? Porque yo creo que hay un desempleo muy sumergido de hace muchísimos años y que obviamente se ha acrecentado en este último tiempo. Y también sería necesario medir cuál es la corriente de empleo o cuánto empleo procura Magallanes para gente que no es de Magallanes.
O sea, hay una migración de empleabilidad, una migración que es de 15 días, de 10 días, de un mes, etcétera, de gente que va, hace su trabajo, una faena, en el ámbito de la construcción también. Hace su faena y se devuelve a su lugar de origen. Entonces, ese fenómeno de empleo, de migración transitoria versus el empleo que sin un lugar afecta, no estoy en contra de la migración para nada, pero sin lugar afecta a la comunidad o a la persona que vive acá, también hay que medirlo y ahí tenemos que tener cifra oficial. Bueno, claro, me tiraron el guante, así que obligado a recogerlo un poco. Oye, darte el pase, Cristian, porque en esta relación que estamos haciendo entonces entre una de las matrices probablemente de empleo que existe en Magallanes, que es el turismo, ¿cierto? Yo necesariamente cuando iniciamos este segundo bloque quise cruzarlo, ¿cierto?, con lo que vimos en función del análisis del verdadero alcance que tienen o desarrollo que tienen las pymes. Pero te cedo la palabra, Cristian. Sí, pero un poco lo que yo quería decir cuando me refería al turismo, perdón, Cristian, era que nosotros no tenemos infraestructura, lindos hoteles, pero no sé si tenemos oficio de hacer turismo. Si ustedes han estado en algunos lugares, países que se dedican a la industria del turismo, existe un verdadero oficio del turismo, que va desde el garzón hasta el gerente, hasta el alcalde, etc. Eso no es simplemente. Sí, no, a eso mismo quería ir, porque efectivamente tenemos esfuerzos dispersos por el turismo, pero no tenemos una industria turística como tal. Y eso, prueba de ello es que, claro, no todo el mundo habla inglés, no todos los taxistas, por ejemplo, no todos los garzones, no todo el que va a tener contacto directo con el turista habla inglés y otro idioma más, además del inglés, ¿ya? Estamos llenos de modismos que ni siquiera los que hablan español nos entienden. Y eso tampoco se le ha sacado la cultura al garzón, al chofer del taxi y a los demás. Por lo tanto, si se sube un mexicano no entiende qué le están diciendo, ¿ya? Aunque hable español. ¿Ah? Entonces, primero, hablar bien el español para recibir a turistas. Segundo, hablar inglés. Y tercero, hablar al menos otro idioma. Luego de eso, conocer algo de la historia regional, de la geografía local y de cómo se distribuye más o menos el territorio para tener que conversarle con el turista y para más o menos enchufarlo. ¿Ah? Pero claro, no hay esa vocación, no hemos desarrollado un sistema de capacitación permanente, continuo, ¿cierto?, de reforzamiento. Y por otro lado pasa el otro fenómeno que tú señalas, Alfredo, no solo con la industria salmonera, sino con la construcción también y con otras industrias seguramente igual, y es que mucha gente viene desde otros lugares del país a trabajar acá, y claro, generamos hartos puestos de trabajo, generamos riqueza, y la industria se vanagloria de la cantidad de puestos de trabajo que deja, pero ninguno de esos puestos de trabajo son de acá y por lo tanto nada de ese dinero queda en la región. No queda para activar la economía local. Toda esa plata se va, con suerte se paga la pensión donde la persona se aloja y nada más. No circula. Y además, estos contratistas, estas empresas, normalmente también son de otras regiones, por lo tanto, ni siquiera su dueño, que ese sí que es un emprendimiento un poco más formal, es una empresa, ¿cierto? Ni siquiera esa empresa deja la riqueza ni el reparto de dividendos porque los accionistas tampoco son de acá. Entonces, no queda plata ni por el capital ni por el trabajo en la región. Eso hay que decirlo súper claro. Ahora, claro, ¿cuál sería la intención? Que ojalá empecemos a erradicar puestos de trabajo, que esa gente emigre y se inserte en nuestra región. No estoy para nada en contra de la migración, no, yo tampoco, pero lo que me gustaría es que la gente se quede. Lo que no me gusta es la gente que viene de paso, y cuando viene de paso por 15 días se va, 15 días se va, habla peste en la región, y después finalmente se va y es una persona desagradecida con la región. A mí me gustaría que la gente se instalara. Está bien, el primer año seguramente la gente va a estar tanteando qué es lo que hay porque tiene que ir al colegio y una serie de cuestiones más, pero después ojalá se instale permanentemente en esta ciudad, o en esta región, o en Puerto Natales, o en Tierra del Fuego, o en William, donde sea, pero que se instale. Para eso también necesitamos planes permanentes de planificación urbana y de generación de vivienda y de condiciones para que la ciudad sea más ciudad. Si no, vamos a seguir con los mismos 130.000 habitantes en Punta Arenas y no sé cuántos más en Natales, y la región no pasa de 160.000. Este detalle es importante porque en la medida que la inversión pública se haga en base a población, mientras menos población seamos, menos plata pública nos va a tocar. Entonces, hay que tener claro que la región tiene que crecer en cantidad de habitantes. No, indudablemente no desbordarse, pero todavía le queda bastante trecho para seguir creciendo. Y el hecho de que existan más personas, por sí mismo acelera el PIB y por sí mismo reactiva la actividad económica. Si toda esa gente tiene que vestirse, comer, divertirse, dónde dormir, dónde alojar, una serie de cuestiones más, y eso también va a generar más actividad económica. Por eso lo ideal es que estos empleos se generen aquí, muy bien,
pero esos trabajadores se aloquen en esta región en forma permanente. Y también las empresas contratistas, subcontratistas, proveedores y toda la línea, paulatinamente también se van instalando acá. Muy probablemente, a lo mejor un especialista está no sé, en Talcahuano, por decir algo, pero con el tiempo paulatinamente podría instalar una sucursal o algo más estable y permanente aquí. Sí, mira, solamente para complementar lo que han dicho ustedes, existen diferencias notables entre lo que es el desarrollo turístico y su relación probablemente con los emprendimientos, con las pymes en Punta Arenas, en Puerto Natales, y ni hablar de Tierra del Fuego. Entonces, que es como el hermano pobre, ¿cierto?, de la realidad que vive en función del turismo, principalmente Punta Arenas, y ni hablar de Puerto Natales, ¿ya?, que es la capital del turismo, dicho sea de paso. Entonces, solamente complementar lo que ustedes han dicho con este dato, ¿cierto?, que a mí me gustaría, ¿cierto?, de que las cosas fueran un poquito más equilibradas y que Tierra del Fuego tuviera un desarrollo un poquito más progresivo, ¿cierto?, en función también del turismo. Probablemente con esta ruta que se está abriendo desde Gaia, ¿cierto?, y que nos va a acercar un poquito más a Puerto William por nuestro propio territorio, entonces eso generará un impacto, ¿cierto?, y espero yo que genere un impacto porque se acerca mucho a la cordillera de Darwin y hay ahí bellezas naturales, ¿cierto?, que necesariamente hay que conocer. Muchachos, quedan 4 minutos de programa. Quiero solamente invitarlos a al breve análisis que tiene que ver con la enfermedad, con la pandemia, ¿cierto?, en Magallanes. Tuvimos la incidencia ahí de esto que ocurrió en Puerto Natales, en esta pesquera, en una faena externa, eso sí entiendo, pero sin embargo parece que no generó el impacto y eso es satisfactorio, ¿eh? Porque en esta última semana se han realizado 137 exámenes y hemos tenido 4 positivos. Ahí sí, efectivamente, no existe una diferencia, fíjense, porque se han hecho harto PCR. Entonces, y el número es bajo. A diferencia de lo que está ocurriendo con este curso a nivel nacional, donde el número de positivos todavía es altísimo, aun cuando se han disminuido los PCR. Sigue siendo alto. Entonces, hay una ventana, ¿cierto?, que nos permite vislumbrar de mejor forma el futuro en Magallanes con respecto a la pandemia. Cristian, Alfredo. Sí, bueno, si tú efectivamente tienes un buen manejo, porque aquí se hizo trazabilidad, entonces por eso que se hicieron más exámenes, claro. Eso prueba que esa es la fórmula, digamos. Ahora, claro, ¿por qué se generó el rebrote? Bueno, por otra falencia, y es que no controlamos la gente que está en el aeropuerto donde está el punto de ingreso, ¿ya? Y por otra cosa más, porque tampoco la autoridad ha ido a fiscalizar las empresas a ver si que las faenas son esenciales y cuáles son si hay medidas de seguridad y una serie de cuestiones. Nos hemos preocupado mucho en los supermercados, lo que está en el centro, lo que se ve, pero no de aquellas otras cosas que a lo mejor no son tan vistas, pero que son masivas en el uso de mano de obra, como las pesqueras, por nombrar algunas, pero también las faenas de la construcción y otras cuestiones más. Alfredo. Bueno, yo creo que la fiscalización tiene que ser permanente, tiene que ser multisectorial, vale decir, en todos los sectores productivos que están vigentes. Fundamentalmente vamos a ver si se cumplen las condiciones de higienización o de cuidado ante esta pandemia, como pueden ser todos los temas que tienen que ver con la higiene de los espacios, la distancia que tienen que tener las personas, el equipamiento, llámese mascarilla, gel y otras cosas, ¿no?, que ya estamos tan acostumbrados, pasan a ser parte de nuestro cotidiano. Y fundamentalmente controlar las personas que ingresan a la región. Yo creo que ahí está el gran desafío. Y ojalá sigamos también acrecentando, ¿no?, a través de los medios de comunicación y la autoridad a través de los medios de fiscalización, acrecentando también el control que tiene que haber en términos de un control ciudadano. No, a mí no me gustan los controles de la sociedad así permanente, estamos en una situación de emergencia, ojalá esto pase y se levante, pero sí un control, digamos, sobre los ciudadanos con el famoso toque de queda para que la gente restrinja la circulación, etcétera. Que a nadie le gusta, pero bueno, es necesario en esta época que estamos viviendo. Y también yo creo que aquí hay un fuerte tema cultural. El otro día yo tuve que ir a comprar un repuesto, un tema de calefacción, a la zona franca, y la verdad que quedé espantado. Un día sábado en la tarde,
parecía un sábado de esos previos a Navidad, la cantidad de gente que circulaba. Realmente, entonces yo creo que ahí hay un tema de conciencia. Y yo me pregunto, yo no estoy en contra del comercio, porque por favor, digamos, tengo parientes comerciantes y todo, pero yo creo que hay establecimientos que no son de primerísima necesidad, que quizás a lo mejor, no sé, habría que pensar, digamos, porque si esto está contribuyendo a que exista mucha aglomeración de público, a mi juicio es complicado. Bien, amigos, llegamos al final de nuestro programa. Nuevamente señalar, ha sido un privilegio, ¿cierto?, contar con ustedes, ¿cierto?, en esta edición. Y a propósito del análisis que hicimos del bien común, solamente señalar como cierre, ¿cierto?, que el bien común no es propiedad privada de ninguna persona. El bien común es indivisible, es un beneficio para todos los ciudadanos y es una obligación del Estado. Eso, desde este escenario social, cerramos nuestro telón de análisis. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima edición. Un saludo cordial para todos. Muchas gracias. Saludos. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.